El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el admirable nombre del único y gran Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vamos a dar una conferencia y más que una conferencia, puedo decir, es un llamado de atención. Un llamado de atención a toda la iglesia del nombre, a todos los llamados de su nombre, como dice Isaías 43. Recordemos que la Biblia dice en Isaías 43, a los llamados de mi nombre, para gloria mía los hice y lo formé. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y cuando dice esto el Señor, mis alabanzas publicará, no se refiere a decir gloria a Dios, aleluya, alabanzas, no. Se refiere a decir publicar su verdad, hablar su verdad, ¿sí? Hablar su fidelidad, decir lo que es bíblico. A eso se refiere la escritura. He leído Isaías 43, verso 7, donde dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y el verso 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hay algo, mis hermanos, que me está llamando mucho, más que llamarme la atención, me está preocupando. La verdad, me preocupa. Y me preocupa escuchar que en nuestras iglesias, o en nuestra iglesia, y estoy hablando a nivel mundial, ya comencemos a escuchar predicaciones como la que vamos a oír. Predicaciones que aunque tienen algún tono o se toma algún texto bíblico, está descontextualizado, está por fuera de la Biblia. No voy a hablar de una denominación en especial, no. Voy a hacer un llamado de atención a toda la iglesia del nombre en todo el mundo. Y vamos a escuchar que lo que dice, creo que esta persona que habla es un pastor, acerca de algo y vamos a ver por qué me preocupa la predicación que se está haciendo aquí. Me preocupa y les voy a decir el por qué. Vamos a escucharlo, pero no se olvide por favor darle me gusta a la conferencia y compártala, ¿vale? Dele me gusta y compártala. Vamos a entrar a escuchar qué es lo que él dice. Escuchémoslo por favor. Pero antes de continuar con él, déjeme decirle que están abiertas las inscripciones para el seminario bíblico virtual. Tenemos abiertas las inscripciones para nuestro seminario bíblico virtual, Teología Sistemática Pentecostal Apostólica. Tenemos unos módulos que son unicidad 1, el segundo módulo unicidad 2, el tercer módulo bautismo en agua, el cuarto módulo bautismo del Espíritu Santo, el quinto módulo griego nivel 1, el sexto módulo unicidad 3 y el séptimo módulo escatología. El inicio de clases sería el lunes 31 de julio. Estamos iniciando clases el lunes 31 de julio. Y debemos recordar que cada módulo viene con material escrito que se le proporcionará a cada uno de los inscritos en el seminario. Entonces, cada módulo viene con su material escrito, el cual se le va a proporcionar a cada uno de ustedes, los que se inscriban. Entonces, para poderse inscribir, mis hermanos deben llamar si están aquí en Colombia, 318-436-0745. Si está por fuera de Colombia, el número WhatsApp más 57 318 436 0745, o si están en Estados Unidos o Canadá, pueden llamar al 011 57 318 436 0745. Recuerda, este es un seminario bíblico virtual, Teología Sistemática Pentecostal Apostólica. Inicio de clases, lunes 31 de julio. Además, a los inscritos se les va a obsequiar un libro en PDF de los que este siervo ha escrito. El libro que usted escoja, hermano, deme este libro, con mucho gusto se lo obsequio en PDF a los que se inscriban. Pero recuerden, empezamos con el módulo 1, unicidad 1. Iniciamos con ese módulo. Recuerden, iniciamos clase el 31 de julio. Entonces, no pierda la oportunidad, inscríbase, hermano, y aumente el conocimiento del único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí vamos entonces a escuchar qué es lo que dice este hermano. De la verdad que esto me preocupa mucho. Vamos a escucharle hablar. Escuchémosle y vamos a detallar punto por punto por qué lo que él dice no debe ser esa predicación para la iglesia del nombre. No se puede predicar así. Escuchemos.
un enseñante dijo: pónganse de pie los que no tienen el Espíritu Santo. Y se pusieron de pie los hermanos que no habían hablado en nuevas lenguas. Vengan acá adelante que Dios les va a llenar, les va... Listo. Al día siguiente, cuando ya ese ministro se había ido, el ministro de la iglesia empezó a enseñar eso. Y dijo: hermano, esa es una forma incorrecta de decirlo. Porque yo no puedo decir que alguien que está en la iglesia, que ha oído, que ha creído, que ha sido bautizado, yo no puedo decir que no tiene el Espíritu Santo. ¿Usted está conmigo, hermano? Porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Mire lo que yo estoy escribiendo aquí. El resto del pasaje dice: y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Esto genera libertad. ¿Cierto? Cuando yo digo que un hermano no tiene el Espíritu Santo, estoy diciendo que no tiene al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es el Espíritu, primero que todo. Usted está conmigo. Al mismo tiempo estaría diciendo equivocadamente que ese hermano no es libre, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero resulta que ese hermano tiene 20 años en la iglesia, antes era fumador, hoy no. ¿Sí me di a entender? Antes andaba con una y con otra, hoy no. Antes era malo, hoy no. Y Dios ha hecho un trabajo en él. La obra del Espíritu ha trabajado en él 20 años. Tal vez lo que yo quiero decir es que ese hermano no tiene ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Ahora sí me di a entender. Hermano, no ha recibido el poder del Espíritu Santo o no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que son estos términos, van de la mano cuando estamos hablando de hablar en lenguas, y que deben pronunciarse de forma correcta. Sí, yo conozco hermanos que no tienen el poder del Espíritu Santo, es decir, no han vivido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, pero son mejores cristianos que muchos que han hablado en nuevas lenguas. Oiga, ¿cierto? Yo conozco gente íntegra de corazón que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. En Romanos habla de que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Resulta que una persona oye la palabra, pasa al altar, llora, se arrodilla, se entrega, recibe al Señor en su vida, ya tiene el Espíritu Santo. En su corazón tiene el Espíritu Santo porque el Señor es el Espíritu. Lo que no tiene en ese momento todavía es la experiencia, la llenura que tiene la señal inicial de hablar en nuevas lenguas. ¿Sí me di a entender, hermano? Porque entonces ¿cuántos no han visto que viene un inconverso al culto, pasa al altar y habla en lenguas? Recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe el poder del Espíritu Santo, pero no había ni siquiera recibido al Señor en su vida. Es porque ya Dios empezó a hacer una obra en él. Hay gente que necesita más tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Otros, el culto que vinieron ese día, Dios los tocó y a veces hasta borrachos han entrado al culto y han sido llenos del poder de Dios. Hemos oído las historias y yo los he visto. Cómo hay gente que llegó dura de corazón a la iglesia y ese día que llegaron, ese día Dios los tocó y terminaron recibiendo el poder del Espíritu Santo, aunque no habían recibido al Señor en su
Bueno, quisiera, mis hermanos, vamos a analizar lo que dice este hermano, vamos a analizarlo y quisiera que ustedes me acompañen a hacerlo. Vamos a analizar lo que dice él. Hazlo por aquí, vamos a dejarlo por aquí. Ponlo por aquí. Bueno, quisiera que usted me acompañe a analizar. Mire, es un peligro, esta clase de predicaciones son un peligro en la iglesia, porque aunque tienen algún matiz de Biblia, ¿sí? Nos han citado segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El hermano dice que la persona que recibe al Señor ya tiene el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu, ya tiene el Espíritu en su corazón. Es lo que él dice. Pero ¿será verdad eso? Que porque aunque no ha hablado en lenguas, ya tiene el Espíritu, lo que pasa es que no tiene el bautismo del Espíritu o el poder del Espíritu. Pero creo que eso no es bíblico. Vamos a volver a escuchar esta partecita, volvamos a escuchar, atentos por favor, miremos qué es lo que él dice a esto, escuchemos por favor qué es lo que él dice. Alguien, un enseñante dijo, pónganse de pie los que no tienen el Espíritu Santo. Y se pusieron de pie los hermanos que no habían hablado en nuevas lenguas. Vengan acá adelante que Dios les va a llenar, les va listo. Al día siguiente, cuando ya ese ministro se había ido, el ministro de la iglesia empezó a enseñar eso. Y dijo, hermano, esa es una forma incorrecta de decirlo, porque yo no puedo decir que alguien que está en la iglesia, que ha oído, que ha creído, que ha sido bautizado, yo no puedo decir que no tiene el Espíritu Santo. ¿Usted está conmigo, hermano? Porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Mire lo que yo estoy escribiendo aquí. El resto del pasaje dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay. Esto genera libertad. ¿Cierto? Bueno, vamos entonces a observar algo. Él dice que es imposible que una persona que esté en la iglesia, que esté bautizada, no tenga el Espíritu. Porque la Biblia dice, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero le tengo malas noticias. Mire, es peligroso creer esto, peligroso. Y me da mucha pena con este pastor, con este hermano, tener que decirle. Mire que la Biblia me dice a mí que los discípulos habían creído en el Señor Jesús. ¿Ya? La Biblia me dice a mí que ellos habían creído en Él. Es más, le hacen reclamo y le dice, nosotros que hemos creído que hay para nosotros. Ellos le preguntan, nosotros que hemos creído que hay para nosotros. Entonces el Señor les dice que en el final del tiempo ellos tendrán la vida eterna. Ellos tendrán la vida eterna. Ellos creyeron en el Señor Jesús, caminaron con Él, supieron quién era, pero no tenían el Espíritu. No lo tenían el Espíritu. Entonces, ¿cómo es posible que el pastor diga que creer en Jesucristo, recibir al Señor, ya es recibir el Espíritu Santo? Los apóstoles creyeron quién era el Señor. Dice capítulo 19 de Mateo, verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo, en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos le habían seguido, habían creído quién era él.
pero la Biblia me dice que aún no habían recibido, aún no tenían el Espíritu, aún no lo tenían. ¿Mm? Juan en el capítulo 20, el Señor les da un mandato, también un texto que también está mal aplicado en nuestras iglesias, también lo aplican mal, dice que allí el Señor les dio el Espíritu. No, eso está en imperativo, es una orden. Capítulo 20, verso 22 de Juan dice, y habiéndole dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Es una orden, les mandó a recibir el Espíritu Santo. Orden que el Señor les da o les ratifica en Hechos capítulo 1. Dice el capítulo 1, verso 4, dice, mire que ellos, a pesar de haber creído, a pesar de estar con el Señor y haberle creído, no habían recibido el Espíritu. Entonces, es antibíblico decir que todo aquel que crea en el Señor, que reciba al Señor, que se bautice en el nombre del Señor, ya tiene el Espíritu. Falso. Leamos. Capítulo 1, verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si mira, yo no tenía el Espíritu Santo. En la Biblia vemos otro ejemplo de personas que se habían bautizado en el nombre de Jesús, pero no tenían el Espíritu Santo, no tenían el Espíritu, habían creído en el Señor. Capítulo 8, verso 16 de Hechos de los Apóstoles dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién no había descendido? El Espíritu. Mire, habían creído en el Señor, dice Hechos capítulo 8, verso 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. ¿Sí? Sigamos leyendo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacían, y estaban atónitos. Cuando los apóstoles, escuche bien, pastor, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué les enviaron? Aquí el verso lo dice. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. No lo habían recibido, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ser bautizado en el nombre de Jesús es ser parte de la iglesia, estar en la iglesia, haber recibido al Señor. No dice en ninguna parte de la Biblia que ya se ha recibido al Señor. El Señor es el Espíritu, sí, Señor. Pero ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo lo recibimos? Usted habla de algo aquí, lo voy a que escuchemos. Él dice que esas personas ya recibieron al Espíritu, pero que está hablando es de haber sido bautizados o del poder del Espíritu. Entonces, según él, recibir el Espíritu Santo es diferente a ser bautizado o haber recibido el poder del Espíritu. Escuchemos esa parte, por favor, escuchémoslo. Cuando yo digo que un hermano no tiene el Espíritu Santo, estoy diciendo que no tiene al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es el Espíritu, primero que todo. Usted está conmigo. Al mismo tiempo estaría diciendo equivocadamente que ese hermano no es libre, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero resulta que ese hermano tiene 20 años en la iglesia, antes era fumador. Es muy cierto, el Señor es el Espíritu, pero dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La Biblia dice, ¿cómo sabemos que Él está en nosotros? Dice, por el Espíritu que Él ha hecho morar. ¿Cómo sabemos? Dice Juan, si no estoy mal en su primera carta, dice, ¿cómo sabemos que Dios mora en nosotros? Por su Espíritu, ¿sí? Que Él ha hecho morar en nosotros. Es por eso. Entonces, ¿cómo sabe usted que esta persona tiene el Espíritu? Ah,
porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está? Si esta persona no ha recibido el Espíritu, no ha sido libre. A pesar de que se haya bautizado en el nombre de Jesús, no ha sido libre. Está luchando, tiene una lucha fuerte, pero esa persona no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Cristo? Es decir, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Romanos capítulo 8 nos dice, es Cristo en nosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hay que recibir el Espíritu. Pablo le dice a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿recibiste el Espíritu Santo por el escuchar con fe o por las obras de la ley? Hay que recibir. Para saber que usted tiene el Espíritu Santo, debe recibirlo. Y no es creer en el Señor Jesucristo, no es bautizarse, es recibirlo. Que Cristo more en su corazón. Ahí sería verdaderamente libre. ¿Y cómo sabemos que hemos recibido? El pastor, voy a colocar esa parte, dice que tener a Dios, recibir el Espíritu no es lo mismo que ser bautizado o tener el poder, dice él. Pero la Biblia dice que todo eso es lo mismo. Recibir, ser bautizado con el Espíritu Santo y tener el don del Espíritu Santo es lo mismo. Vamos a leerlo, por favor. Acompáñeme por favor a leer. Hechos capítulo 1, el Señor le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Dice, pero recibiréis poder, capítulo 1, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero dice que recibir poder es el bautismo. Dice el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, recibir poder, escúcheme bien, ser bautizado y recibir el Espíritu Santo es lo mismo. Y recibir el don del Espíritu Santo es lo mismo. ¿Cómo sabemos eso? Capítulo 10, vamos a leer, capítulo 10, verso 45, dice, y los fieles dice 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó. ¿Sí escucha eso? Cayó. Vendrá sobre vosotros. Vendrá sobre vosotros. Que venga el Espíritu Santo. No ha venido sobre vosotros. Como dice Hechos capítulo 8. Aún no había descendido. Caer el Espíritu Santo. Venir el Espíritu Santo. Ser sellado con el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo. Recibir el poder del Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo. Todo esto es la misma experiencia. Así sabemos que tenemos el Espíritu. Mire, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos también que sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. Es lo mismo. Todo es lo mismo. Verso 46. ¿Cómo sabían que se había derramado el don del Espíritu Santo? Que había venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo sabían ellos? Que habían recibido el Espíritu Santo, porque aquí habla de recibir. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados esos que han recibido, escúcheme bien, el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Ser lleno del Espíritu Santo, recibir el don del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, recibir el poder del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo es lo mismo. Es lo mismo. Dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua a estos que han recibido el Espíritu Santo igual como nosotros? Dice Pedro. ¿Sí? ¿Y quién es ese nosotros? Los judíos. ¿Cómo recibieron ellos el Espíritu Santo? Miremos,
El Señor les dice, les habla del bautismo del Espíritu Santo, les habla del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo recibieron ellos esto? El poder, el bautismo. ¿Cómo recibieron ellos el Espíritu Santo? Escuchemos. Capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es decir, fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo, recibieron el poder del Espíritu Santo, recibieron el don del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Por eso dice Juan, ¿cómo sabemos que Él mora en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hemos recibido el Espíritu Santo. Entonces, es imposible que una persona que diga que está en la iglesia, como dice este pastor o este amigo, o este hermano, perdón, un hermano, como dice él, que a pesar de que está en la iglesia, está bautizado en el nombre de Jesús, pero ese ya recibió el Espíritu. Eso es falso. No ha recibido el Espíritu. Una cosa es la manifestación del Espíritu y otra cosa es recibir a Jesucristo como Salvador. Dice por allá que a todos nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice Pablo, si no estoy mal, en su carta a los Corintios. A todos nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. Capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cómo sabe usted que tiene el Espíritu? Ah, porque usted ya lo ha recibido. Ya fue lleno, ya fue bautizado. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Ah, la Biblia dice, cuando hablamos en otras lenguas. Pablo se encuentra en el capítulo 19, miremos, se encuentra a ciertos discípulos de Juan y le pregunta esto. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Es lo primero que le pregunta. ¿Recibiste? Ellos ni sabían que era Espíritu Santo, no lo habían recibido. Mire, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, es el Cristo. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados, pero ya habían recibido el Espíritu Santo, ya habían recibido, ya habían creído en Jesús. Entonces ya lo habían recibido, no le habían recibido, dice. Y habiéndole impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Vino sobre ellos. La persona para poder tener el Espíritu debe tener la manifestación del Espíritu. Y la manifestación del Espíritu es, ¿cómo sabe usted que tiene el Espíritu? Porque habla en otras lenguas conforme el Espíritu le da que hablase. Esta predicación, que se confunde dos cosas, se confunden la manifestación del Espíritu con la obra del Espíritu. Es lo que se está confundiendo hoy en nuestra iglesia. Hermanos del nombre, no confundan la manifestación del Espíritu con la obra del Espíritu, como hace el hermano. Escuchemos, por favor. Hoy no. ¿Sí me di a entender? Antes andaba con una y con otra, hoy no. Antes era malo, hoy no. Y Dios ha hecho un trabajo en él. La obra del Espíritu ha trabajado en él 20 años. Tal vez lo que yo quiero decir es que ese hermano no tiene ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Ahora sí me di a entender. Hermano, no ha recibido el poder del Espíritu Santo o no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que son estos términos, van de la mano cuando estamos hablando de hablar en lenguas y que deben pronunciarse de forma correcta. Sí, yo conozco hermanos que no tienen el poder del Espíritu Santo, es decir, no han vivido la experiencia de hablar en nuevas lenguas, pero son mejores cristianos que muchos que han hablado en nuevas lenguas.
Aquí observamos algo, se confunde y se está confundiendo en nuestras iglesias, se está confundiendo la manifestación del Espíritu Santo con la obra del Espíritu Santo. Sabemos que cuando la obra del Espíritu Santo es distinta, porque la obra del Espíritu es que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu. Pero la persona que está en la obra del Espíritu, ¿y qué quiero llegar con eso? La obra del Espíritu es aquella persona que sí, 20 años fue fornicario, fue adúltero, fue fumador y hoy ya no lo hace. Ah, es que Dios ha empezado su obra en él. Sí, pero no tiene el Espíritu como esta persona o este hermano quiere que digamos que porque el Señor es el Espíritu. No, no tiene el Espíritu, no lo tiene. Dios ha empezado su obra en él. Ah, que ya fue bautizado en el nombre de Jesús, sí, pero recuerde que el bautismo es en agua y en espíritu. El que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Y Pablo dice, ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por predicaciones como estas, hoy en nuestras iglesias, las personas ya viven un falso o un cristianismo muy liviano, porque no se preocupan por buscar la presencia de Dios, no se preocupan por ser llenos del Espíritu Santo, no se preocupan. Por ahí escuché a uno de nuestros pastores decir que hoy ya es normal ver aún hasta diáconos, dice él, sirviendo sin el Espíritu Santo. Hoy es normal, porque precisamente están esas predicaciones que se han metido a nuestra iglesia, a nuestras iglesias, están en la iglesia del nombre, donde dicen que ya la persona que creyó en el Señor ya tiene el Espíritu. Y pueden tomar hasta Biblia, porque él ha tomado segunda de Corintios 3:17, el Señor es el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de él? Porque lo ha hecho morar en nosotros. ¿Y cómo sabemos que ha hecho morar en nosotros? Porque lo hemos recibido, hemos sido llenos. Así sabemos que Cristo está en nosotros. Nos ha sido dada esa manifestación. Ah, que no lo hemos recibido. No lo ha recibido entonces. No tiene el Espíritu. Usted está viviendo en la obra del Espíritu. No está viviendo en el Espíritu, que es distinto. Vivir en la manifestación del Espíritu, tener la manifestación del Espíritu y que usted comience a alimentar esta presencia de Dios en usted, es vivir en el Espíritu. Pero si no tiene el Espíritu del Señor, no ha sido lleno, no ha sido bautizado, no tiene el poder, no lo ha recibido, porque hay que recibirlo, usted no tiene el Espíritu. Usted está viviendo en la obra del Espíritu todavía. Desafortunadamente así es. Desafortunadamente así es. Pablo dice, ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre, bautismo del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Pablo instaba a la iglesia a recibir el Espíritu Santo. Recibirlo, hay que recibir el Espíritu Santo. El que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Predicaciones como estas, livianas, están matando la iglesia del nombre. La están matando. Están matando la santificación de la iglesia, porque nosotros somos santificados es por el Espíritu. Ya habéis sido lavados, justificados y santificados. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 11. Ya habéis sido lavados, justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En la primera carta a los Corintios, Pablo dice, no, a los santificados en Cristo. Y si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no ha sido santificado. Hermano, no ha sido santificado. Y para saber que usted tiene el Espíritu de Cristo dentro de usted, no es que no, ya recibí a Cristo como Salvador. Entonces los trinitarios también lo reciben. Ya recibieron el Espíritu Santo. No. Para saber que Cristo está en usted es porque usted tiene la manifestación del Espíritu. Ha recibido el Espíritu Santo. Por eso Pablo le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Los mandó a bautizar en el nombre de Jesús? Sí. ¿Ya habían recibido el Espíritu Santo? No. Les impuso las manos y hablaban en otras lenguas. Vino sobre ellos, descendió sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo supieron?
recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo supieron? Porque hablaban en otras lenguas. Tenía la manifestación del Espíritu. Hermanos, predicaciones como esta están matando a la iglesia del nombre en todo el mundo, desafortunadamente. Bueno, Dios les bendiga a todos. Nos vemos. No se olvide, por favor. Nos vemos en una próxima emisión de aquí, de Guerrero Bíblico Pentecostal. ¿Listo, mis hermanos? ¿Listo? No, si alguno no ha llevado los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Y el libro Cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana. Por favor, llame y pide sus libros al más 57 318 436 0745. Más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318-436-0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, 011-57-318-436-0745. También, hermanos, no se olviden inscribirse a nuestro seminario teológico de Teología Sistemática Pentecostal, nuestro seminario bíblico virtual, Teología Sistemática Pentecostal Apostólica. Vamos a empezar con el módulo número 1, Unicidad 1. Hermano, esto nunca usted lo ha aprendido. Nunca, usted no sabe. Estos son enseñanzas bíblicas, sí, de unicidad, pero son nuevas, de verdad se los digo, son escritos nuevos. Entonces, hágase, iniciamos clase el 31 de julio. No olvide que cada módulo viene con su material escrito, que se le proporcionará, y además le estoy regalando un libro a cada persona que se inscriba. Iniciamos con el módulo 1 el lunes 31 de julio. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde. Dios les guarde.